Hola, soy Vicente Sabarce y soy el fundador y CEO de Yomi. Pero también soy uno de los 4 millones de venezolanos que en algún momento se fueron del país y que inevitablemente sigue en contacto con el contexto social. Desde la universidad y pasando por startups como Wayfair, GetAround, Postmates, aprendí cómo crear empresas desde cero. Aprendí cómo hacer estrategias de marketing y mercadeo impresionantes. Cómo medir el impacto de esas estrategias de mercadeo. Cómo medir la retención de un usuario y aumentarla. Cómo adquirir usuarios a una velocidad mucho mayor de la normal. Digamos todas las cosas que en teoría harían que un negocio tecnológico sea exitoso, lo que sea que eso signifique. Pero no me di cuenta que lo más importante lo iba a aprender en Venezuela, en donde crecí, en Caracas, que es que dar valor genera valor. Y de eso les quiero hablar hoy. En el 2017 regresé a Caracas a pasar mi cumpleaños. Extrañaba muchísimo a mi familia, quería ver a todo el mundo. Y si somos honestos, quería comerme unas buenas arepas que tenía tiempo que no lo hacía. En Caracas me encontré a todo el mundo en mi reunión de cumpleaños en mi casa. Estaba mi mamá, mi papá, obviamente, estaban mis abuelos, estaban mis tíos, y me encontré a mi primo que me enteré acababa de perder su trabajo. Y en privado me dijo muchísimas frases negativas y lo vi con una gran tristeza en sus ojos con la situación. Me dijo que se sentía atrapado, que no sabía qué iba a hacer en todo el próximo año y después. No sabía si su carrera servía en Venezuela, si realmente podía vivir con el dinero que iba a hacer de su carrera. No se quería ir de Venezuela porque era su país, pero se sentía atrapado y el no tener una rutina lo hacía sentir que todo estaba amplificado. Todo esto tenía que ver intrínsecamente con el contexto macroeconómico y social del país. Y me dijo esta frase que recuerdo muchísimo en el camino recorrido que probablemente todos hemos escuchado un montón. En Venezuela todo es cuesta arriba. Después de que regresamos a la conversación grupal, quería hacer algo para mi familia y quería pedirles un delivery de comida para la casa y pregunté que dónde lo podía hacer, si lo podía hacer en una página web o en alguna aplicación y todo el mundo se rió y me empezaron a chalequear que eso no existía en Venezuela y que, bueno, que lo que podías hacer era ir a una página en Instagram de un comercio, darle clic al link en la biografía, que te abría una conversación de WhatsApp, te mandaban el menú, tenías una conversación y, bueno, te mandaban la comida. Y en el medio del chalequeo, mi primo me dice, bueno, primo, pero yo busco la comida, eso sí, me das $5 a cambio y yo le traigo todo a todo el mundo. Y yo me reí y dije, bueno, está bien, sí va, busca la comida y te doy $5. Fue curioso porque realmente en ese momento y desde que negociamos los $5 hasta que trajo la comida y todo el mundo celebró que la comida llegó a la casa y él la entregó con una sonrisa, él claramente sus ojos cambiaron, se sentía valioso, había un cambio de actitud. Y me senté a hablar en serio con mi familia de cómo esto no existía. Cómo no existía una aplicación de verdad de delivery de comida en Venezuela. Más allá de eso, no existía comercio online, no existía un lugar para ir a comprar ropa, no existía un lugar en el que podía comprar unos chocolates para mandárselos a mi abuela estando en Caracas o estando fuera. No había una manera de comprar un cable nuevo para cargar el teléfono. Tenías que ir al lugar. Y tampoco, evidentemente, había Uber, no había una manera de transportarte si no fuera, digamos, lo más parecido era un taxi. Pero todo el mundo me interrumpió a decirme, es que obviamente eso no se puede en Venezuela, que obviamente las cosas habían empeorado y que sencillamente era impensable que tú podías bajar a recoger comida de un repartidor que es una persona totalmente desconocida. ¿Qué pasa si esa persona hace algo? ¿Qué pasa si esa persona me roba? ¿Qué pasa ahora que esa persona sabe mi nombre y dónde yo vivo? Hablamos incluso de cómo Uber, según mi familia, no podía existir en Venezuela y el sistema de ride sharing que estaba ocurriendo en otros lugares en el mundo, porque en Venezuela no confiaban ni en los taxis. Si no me monto en un taxi, ¿cómo me voy a montar en el carro de un extraño? Me decían.
Y bueno, evidentemente, después de escuchar esto, dije, bueno, claro, debe ser que es verdad. Debe ser que no se puede. Regresé y empecé a trabajar en Postmates, que como coincidencia es la aplicación de delivery más grande de Los Ángeles. Y desde que empecé en Postmates y me empecé a desarrollar en la empresa, que terminé liderando todo el equipo de adquisición de usuarios, en todo ese camino y sobre todo al principio, me di cuenta que el tema de la confianza en un extraño existía, incluso en un país desarrollado. Después de hablar con personas de otras empresas similares, me di cuenta que era un problema de todos los países, no era un problema de un país. El tema es cómo tenemos estas personas que son contratistas independientes, que realmente no son empleados de la empresa, que van a interactuar con clientes, cómo hacemos que que los clientes de verdad confíen en el proceso y en el sistema, pero dos, cómo nos aseguramos que de verdad no pase nada. Y el hecho de que eso era una conversación en países desarrollados me hizo de verdad cuestionar que quizás esto era sencillamente naturaleza humana, no confiar, y que simplemente hay que crear procesos y sistemas que crean esa confianza. También estando en Postmates me di cuenta de todo el valor que los repartidores veían acá. Los repartidores veían que podían tener un horario flexible, podían conectarse cuando quisieran, desconectarse cuando quisieran, podían no tener un jefe o ser su propio jefe efectivamente. Conocí a estudiantes que lo utilizaban para tener una base de ganancia para poder concentrarse en sus estudios y no estar preocupados. Conocí artistas que lo utilizaban para seguir sus sueños y hacer sus proyectos teniendo una base financiera suficiente. Conocí gente que no tenía absolutamente nada y que utilizó esto para salir de la situación en la que estaban y eventualmente emprender. E incluso, más allá de los repartidores, vi cómo los comercios que estaban asociados a la plataforma, muchos de ellos pequeños, quizás comercios en una zona peligrosa o un camión de comida que no tenía los permisos para operar en la mejor zona, ahora tenía acceso a cientos de miles de clientes y los permitían crecer. Y no solamente los permitían crecer, sino que indirectamente al crecer se expandían y contrataban a más personas. Y era este círculo de generación de valor. Fue imposible para mí no empezar a conectar los puntos y pensar por primera vez, por un segundo, bien seriamente, que quizás esto se podía hacer en Venezuela y que lo podía hacer yo. Yomi empieza en papel en el 2019 y empieza como una idea realmente de convertirnos en el marketplace más grande en Venezuela, convertirnos en el mejor amigo del hogar venezolano. Pero íbamos a comenzar con delivery de comida porque era el comportamiento más grande ya existente y era donde yo tenía más experiencia y sentía que podíamos ejecutar de manera más exitosa. Pero si eso funcionaba, eventualmente íbamos a entregar supermercado, farmacia, íbamos a vender entradas para eventos, íbamos a crear el primer sistema de ride sharing en Venezuela y íbamos a poder permitir esencialmente que todo el mundo se movilice o reciba lo que necesite cuando lo necesite. Y en esa idea decidí poner absolutamente todos mis ahorros, que no era demasiado, pero nos iba a dar más o menos 2 meses de oxígeno a la empresa para crear la aplicación, armar el equipo inicial, que de hecho se convirtieron en personas en las que yo confiaba muchísimo, personas que conocí en el colegio inicialmente. Y juntos armamos la marca, la aplicación estaba casi lista, el modelo de negocios estaba listo, empezamos a hablar con posibles repartidores, posibles los primeros 30 comercios que probablemente iban a estar en la aplicación. Y un día me llegó el backpack verde que hoy vemos en la calle y al tenerlo en la mano, a pesar de que no habíamos levantado todo el capital que necesitábamos para todo el primer año, que era lo que queríamos hacer antes de lanzar, yo dije, ¿sabes qué? Esto es tan tangible ya, vamos a poner una fecha de lanzamiento. Vamos a lanzar el 15 de abril, pase lo que pase. Pero el camino de levantar capital no fue sencillo y fue todo lo contrario de lo que esperábamos. Nos encontramos con inversionistas grandes venezolanos que pensábamos creerían en el proyecto y nos dijeron que no. Nos encontramos inversionistas extranjeros que pensamos les iba a gustar el proyecto como parte de una economía emergente y que dijeron,
todavía no. Y la razón del no era la misma razón por la que mi familia me dijo que no podía existir en el 2017, por la Venezuela peligrosa. No podía existir porque había tanta gente en un estado de supervivencia, me decían los inversionistas. Y claro, cuando hay tanta gente en un estado de supervivencia, estar en un estado de supervivencia quita la autoestima porque no estás recibiendo valor y claro, hoy me doy cuenta también y pensé en ese momento, cuando no estás recibiendo valor, quizás la única opción es extraer valor. Al mismo tiempo, yo seguía trabajando en una empresa en San Francisco porque pues tenía que pagar la renta, más aún después de haber puesto todos mis ahorros en esto. Y empezaron las dudas. Quizás no debía hacer esto, quizás esto es una mala idea. Pasaba el tiempo y bajaba la cantidad de dinero que yo me tenía en la cuenta. Solo teníamos 2 meses. Y un día, recuerdo, me encerré en el cuarto, apagué el teléfono, me desconecté y empecé a pensar en todo esto y estaba bien decaído, la verdad. Y llegó mi esposa a la casa y me vio y claramente supo que estaba pasando algo. Y le expliqué que estaba pensando en abandonar el proyecto. Ella me sentó y me dijo, no, tienes que renunciar a tu trabajo en San Francisco, no a Yomi. Tienes que renunciar a tu trabajo en San Francisco mañana. Y yo sé que eres el que más está ganando de los dos, pero no importa. Si tú estás cómodo, comemos ramen los dos por el tiempo que sea necesario. Pero si no haces esto, te vas a arrepentir. Y te vas a arrepentir porque nunca más probablemente vas a tener una oportunidad de agarrar todo lo que has aprendido en tu carrera y utilizarlo para crear tanto valor en tu país natal y tanto valor para tanta gente. Y después de escuchar esto, recordé a mi primo y pensé en sí, ¿qué pasaría si él hubiera tenido Yomi en el 2017 cuando se quedó sin trabajo? Quizás no hubiera estado triste cuando habló conmigo. Quizás hubiera trabajado en Yomi y hubiera arreglado su situación y hubiera pensado en qué hacer mucho más rápido y quizás hubiera agregado aún más valor a la sociedad de vuelta. Y renuncié. Y empezamos a trabajar en un proceso de reclutamiento en el que pudiéramos encontrar personas como mi primo, personas que no solamente querían recibir valor y era lo que buscaban de manera honesta, sino que además entendieran que el sistema de creación de valor había que protegerlo y que solamente podíamos dejar entrar a las personas que se sintieran igual. Y en el proceso de reclutamiento, además de filtrar evidentemente a las personas basados en su historia previa, también creamos un proceso de 3 a 4 días de entrenamiento en el cual al final había un examen. Y mucha gente piensa que el examen y la nota del examen era lo importante. Pero la nota no era lo importante, eran esos 3 o 4 días en los cuales veíamos quiénes eran y veíamos esa ambición y de qué era lo que querían extraer de la plataforma. Y conseguimos a las personas adecuadas para que efectivamente nunca pasara nada. O esa era la idea. Y lanzamos con 3 semanas en la cuenta. Hicimos 9 órdenes el primer día y hasta hoy hemos hecho 900.000 órdenes de comida, supermercado, farmacias, entregadas exitosamente y hemos hecho 100.000 carreras de Yomi Rides, nuestro servicio de ride sharing y de transporte para movilizar a Venezuela. Y remarcablemente, pero también de manera obvia, hoy veo, nunca ha pasado nada. Nunca han robado a un cliente. Nunca alguien se ha montado en el carro de un extraño y le ha pasado algo. Y después de esas 3 semanas iniciales, cuando estábamos a punto de quedarnos sin dinero, terminamos quedando en Y Combinator, el acelerador de startups más importante del mundo. De 14.000 empresas que aplicaron, quedaron 400 y nosotros fuimos la única empresa venezolana que logró quedar. Y eso nos dio la validación que necesitamos para que aquellos inversionistas que en su momento dijeron que no, hoy dijeran que sí, y que inversionistas que ni sabíamos que existían creyeran que esto era posible. De hecho, todos los repartidores que han hecho estas 900.000 órdenes han visto
tanto valor que han decidido dejar de recibirlo por un momento. Y quiero que vean este video. Estos son dos Jummers que decidieron ayudar a una señora que estaba en el medio de un diluvio universal. Se había inundado una de las avenidas principales de Caracas por completo. La señora estaba atrapada con su carro, no podía salir. Los Jummers apagaron en el medio de la lluvia sus teléfonos. Cuando llueve hay mucha demanda, decidieron dejar de ganar para ayudar a esa persona. Y eso es posible porque están recibiendo valor y se sienten valiosos y entienden el valor que pueden crear. Ven las cosas diferentes. Hasta hoy hemos creado 1.500 trabajos para repartidores, nuestros Jummers, y hemos creado más de 600 trabajos para conductores de Yomi Rides. Hemos creado 300 trabajos en los departamentos corporativos de Yomi. Y más de 1.400 comercios en toda Venezuela hoy ven más ventas porque Yomi existe. Incluso comercios pequeños que empezaron como una cocina en una casa, hoy tienen una locación adicional en un centro comercial en la capital. Y comercios que empezaron en Valencia terminan mudándose a Caracas para abrir locaciones adicionales de la mano con nosotros. Y todas esas locaciones adicionales naturalmente crean nuevos trabajos para los empleados de esas locaciones. Hay un repartidor, un Jommer, que se llama Jonathan, que quería ser DJ, o quiere ser DJ. Y después de 3 meses de trabajar en Yomi, logró tener el suficiente dinero para poder ahorrar y comprarse todos los equipos que necesitaba para ser DJ. Y hoy Jonathan está persiguiendo ese sueño mientras en paralelo sigue siendo Jommer y sigue repartiendo comida en Caracas. Conocí también de un conductor de Yomi Rides, llamémoslo Carlos, con una historia muy parecida que hemos escuchado mucho en Venezuela. Alguien, un ingeniero, que sentía que no estaba ganando suficiente para mantener a su familia y que estaba en el proceso de hacer los papeles para mudarse a México. Y su plan era muy simple, irse con una mano adelante y una atrás y empezar a trabajar en Uber y mover gente en Ciudad de México, hasta lograr estabilizarse y pensar en su siguiente paso en ese momento. Pero Carlos encontró Yomi Rides la segunda semana que lanzamos Yomi Rides como producto y se dio cuenta que podía ganar lo mismo en Yomi Rides en Caracas, en su ciudad natal, de lo que pudo haber ganado en México, y decidió no irse. Al final me doy cuenta que la única razón por la que Yomi debe existir y hoy existe es por todo el valor que circula en su cadena de valor. Y es la misma razón por la que cualquier empresa debe existir. Cuando le agregas valor a una persona, esa persona se siente valiosa, sube su autoestima e intrínsecamente logra devolver valor. Generar valor no tiene fórmula, lamentablemente, pero es un camino increíble. A los 4 millones de venezolanos que están fuera, como yo, les digo que creación de valor tampoco tiene fronteras. Y a todos los que escuchan les digo que definitivamente vale la pena. Y me di cuenta que quizás el valor de Yomi no está ni siquiera en nuestro ecosistema, sino en que podamos inspirar a que existan más Yomis. Y no me refiero a más empresas de delivery y no me refiero solo a Venezuela. Me refiero a empresas que creen ecosistemas ayudándose de la tecnología y que apoyen a toda Latinoamérica, que apoyen a países emergentes y que esas personas que hoy están aprendiendo algo fuera lo puedan regresar a su país y dar valor para generar valor. Gracias.